Hasta hace 2 siglos, las legislaciones y los derechos de que gozamos actualmente no existían como tales. Y es que, aun cuando los antiguos griegos se habían cuestionado sobre cuáles podían ser sus derechos como individuos, tuvieron que pasar muchos siglos y varias crisis sociales para que este planteamiento se hiciera universal. Así, a finales del siglo XVI, algunos pensadores se preguntaban, ¿tenemos derechos solo por el hecho de ser seres humanos? Y si así fuera, ¿qué derechos podemos tener? Bajo esta perspectiva, surgió en los siglos XVII y XVIII una nueva filosofía que revolucionaría las ideas de la humanidad, basada en los derechos de la gente. Como disciplina, el derecho puede clasificarse como la facultad que tenemos los seres humanos para exigir lo que las leyes han establecido a nuestro favor, pero también es el conjunto de normas obligatorias contenidas en la ley. Tú, por ejemplo, ¿conoces los derechos que te otorga la ley? ¿Crees que todos los seres humanos deberíamos tener los mismos derechos? Sí, el derecho a la educación, el derecho a vivir, el derecho a tener un apellido, un nombre. Sí, derecho a un trabajo, derecho a una nacionalidad, derecho a tener una vida, derecho a la protección de la salud. Sí, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a decir lo que nosotros sentimos y lo que podemos expresar. Sí, el derecho al estudio, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a una vivienda digna. Porque somos iguales y no importa la raza, el color, el sexo, la religión. Sí, porque con el simple hecho de que somos de la nacionalidad mexicana y que somos seres humanos sin importar nuestro color de piel o raza, la ley dice que somos iguales. Porque todos somos iguales ante la ley sin importar el color, posición social, sexo o religión. Porque la Constitución dice que tenemos los mismos derechos y somos seres humanos. En el pasado, diversas sociedades justificaron una serie de abusos que cometieron contra otras sociedades con el argumento de que sus integrantes no eran humanos. Este fue el caso de los negros, que fueron convertidos en esclavos. Y también fue el caso que se dio en el siglo XIX, pues con el surgimiento del positivismo y su lema de orden, ciencia y progreso, países más avanzados colonizaron a otros bajo el pretexto de que se les estaba ayudando para su desarrollo. Claro que la peor situación de desconocimiento de los derechos humanos se dio con los negros esclavos, ya que al igual que si se tratara de animales, no se les reconocía que legalmente tuvieran padres o que se pudieran casar, por lo que los podían vender sin más, separando a madres e hijos y desintegrando familias. En México, durante la colonia, se llevaron grupos de negros esclavos. Por eso, al dar inicio la lucha por la independencia en 1810, Miguel Hidalgo proclamó la prohibición de la esclavitud. Esta prohibición quedó asentada más tarde en nuestra Constitución como parte de lo que se llamó garantías individuales, las cuales constituían los derechos que todos los mexicanos tenían. De esta manera, los ciudadanos pudieron contar con un respaldo jurídico que les permitiera aplicar y exigir sus derechos. Esto es, había leyes en las que se podían apoyar para ello. El primer antecedente de las garantías individuales se dio en 1836, en la llamada Constitución de las 7 leyes. Sin embargo, no fue sino hasta la Constitución de 1857 que las garantías individuales fueron plasmadas de forma ordenada. Se les dedicó un apartado especial y los derechos de los ciudadanos se reconocieron desde entonces como el objeto de las instituciones sociales. Actualmente, estos derechos se manifiestan a través
través de los primeros 29 artículos constitucionales, cuyos contenidos pueden dividirse en 4 apartados. De igualdad, de libertad, de seguridad pública y de propiedad. Y el objetivo de todos es el logro de mejores condiciones de vida para los ciudadanos. En cuanto a la igualdad como principio que permite que haya equidad entre la gente, nuestra Constitución marca que todos somos iguales ante la ley. Esto quiere decir que nadie es más importante que los demás y que unos y otros deberíamos tener iguales oportunidades para nuestro desarrollo. Así, todos tenemos derecho a educación, empleo, vivienda, etc. Y queda prohibido que se discrimine a las personas por aspectos como la posición social, las creencias religiosas, la raza, el pensamiento político, el sexo que se tenga, etc. Por eso, entre otros aspectos, se prohíbe la esclavitud y también los títulos nobiliarios. ¿Crees que la igualdad sea importante? ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida y la de tu familia en la época de la colonia? ¿Hay condiciones de igualdad en tu comunidad? ¿Por qué? Porque la igualdad va más allá del sexo, religión o raza o color de piel, ya que todos somos iguales ante la ley porque somos humanos y mexicanos. Por el simple hecho de ser humanos y por ser mexicanos y porque todos tenemos los mismos derechos, porque no importa ni raza, ni religión, ni color, porque todos tenemos la misma igualdad para todos. Pues respetándose, comunicándose, conviviendo, siendo recíprocos, ayudándose entre los problemas que existen en la comunidad, asistiendo a sus necesidades de todas las personas que viven ahí en la comunidad. Con el respeto mutuo y la convivencia, no importando el medio social en que estén las personas. Por lo que respecta a la libertad, la Constitución marca que todos los mexicanos tenemos diversas garantías de libertad, que se consideran necesarias para el logro de nuestros fines. Así, por ejemplo, somos libres para expresar nuestras ideas, asociarnos, reunirnos, manifestarnos, dedicarnos a la actividad laboral que deseemos, transitar por todo el territorio y profesar la religión que queramos, entre otros aspectos. De esta manera, tú puedes decir lo que piensas o decidir si te unes o no a una asociación o simplemente reunirte con otras personas. ¿Qué crees que pasaría si las leyes determinaran lo que debemos pensar o decir? ¿Afectaría esto tus deseos y tus metas en la vida? ¿Cómo crees que debería reaccionar la gente si se le prohibiera reunirse o se le negara el poder decir lo que piensa? Yo digo que estaría mal porque nos están privando de nuestros derechos, ¿no? No nos dejaran expresar bien, no nos dejaran ni salir, no nos dejaran vestir como quisiéramos. O sea, no seríamos nadie en esta vida. Me sentiría muy inconforme sobre las actividades que yo quiero hacer. Me sentiría muy solo. Habría mucha protesta por esa ley. Con mis compañeros ya no podría ser como antes. Habría mucho vandalismo entre nosotros mismos. Mucho maltrato. Estaría muy solo, no podría convivir con mis demás compañeros, convivir opiniones entre nosotros mismos. Ya casi nadie quisiera venir a la escuela por lo mismo, porque no podemos expresar lo que nosotros queramos opinar. Las garantías de seguridad pública se refieren a aquellas normas que señalan que las autoridades públicas deben apegarse estrictamente a la ley para citar, juzgar o detener a las personas. Así, no se nos puede privar de nuestra libertad o de nuestras propiedades o derechos, si no es a través de un juicio. Asimismo, ninguna autoridad puede llegar a nuestra casa y registrarla si no es mediante una orden por escrito.
En sí, nadie puede ser molestado, ni en su persona, ni en su casa, a menos de que exista una causa legal para hacerlo. De esta manera, si alguna autoridad quisiera catearte, esto es, registrarte sin una causa legal, estaría violando tus derechos. Por último, entre las garantías individuales están las de propiedad, pero estas más bien son parte de las llamadas garantías sociales. Veamos en qué consisten. En sí, las garantías sociales se crearon con el fin de evitar que se afectara a grandes grupos sociales y se volviera a registrar una situación como la que llevó a que estallara la Revolución Mexicana. Y es que las garantías individuales no fueron por sí mismas suficientes para evitar la expropiación de las tierras comunales y las de los pequeños propietarios, lo que afectó a un gran número de campesinos que apenas si vivían de su trabajo. Esto dio pie para la concentración de la tierra en unas cuantas manos. A tal punto llegó esta situación que, según el censo de 1910, casi la totalidad de las tierras pertenecían a solo el 3% de la población. Y a esto se agregaba otro agravante, que el 75% del total de los habitantes eran peones de campo, que no solo no tenían nada, sino que en calidad de semiesclavos eran explotados de por vida. Así, por ejemplo, con mecanismos como la famosa tienda de raya, los endeudaban eternamente y obligaban a que cumplieran con jornadas de más de 14 horas diarias. Esta situación de los trabajadores del campo no era muy diferente de la de los mineros. En ese entonces, la mayoría de las minas pertenecían a extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, y el trato a los trabajadores era brutal. Esta situación llevó a los trabajadores a que hicieran el intento de conseguir mejores condiciones de trabajo, por lo que en casos como en Cananea se declararon en huelga. Sin embargo, lo único que obtuvieron fue una feroz represión. Los conflictos generados por la concentración de la tierra en unas cuantas manos y la deplorable situación de los trabajadores se fueron acumulando hasta dar inicio a la Revolución Mexicana. Después del conflicto armado, la evidente necesidad de legislar respecto a esta situación fue lo que llevó a la creación de los artículos 27 y 123, los cuales quedaron asentados en la Constitución de 1917. En el artículo 27 constitucional se contemplan las garantías de propiedad. Así, se reconoce la propiedad privada de la tierra con ciertos límites en cuanto a su extensión. Y se marca que la expropiación de terrenos solo será posible si se realiza por alguna causa pública y siempre y cuando se les indemnice a los propietarios. Trató de evitarse que se constituyeran de nuevo los latifundios y que se afectaran aún más las tierras comunales, entre muchos otros aspectos. Para vigilar y establecer el cumplimiento de esta ley, se creó el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que posteriormente se convirtió en la Secretaría de la Reforma Agraria. Así, entre otras de sus funciones, esta institución se debe encargar de la concesión de tierras y aguas en zonas rurales, atender todo lo relativo a los terrenos ejidales, etc. En cuanto al artículo 123, estableció la protección a los derechos laborales, en lo cual se contempló, entre otras cosas, la jornada laboral de 8 horas máximo. Y un salario mínimo suficiente para cubrir las necesidades del trabajador y su familia, incluyendo la educación escolar de los hijos y el poder disfrutar de actividades recreativas. También, por ejemplo, se prohíbe que los niños menores de 14 años trabajen. Y si tienes entre 14 y 17 años y deseas trabajar, solo laborarás turnos de 6 horas como máximo. Pero además, la Constitución de 1917 instituyó otra garantía social fundamental: el derecho a la educación gratuita, pues en ese entonces casi el 80% de la población no sabía leer ni escribir y no había un sistema educativo nacional. Actualmente, esta situación es diferente, ya que no solo la primaria, sino también la secundaria es obligatoria. Pero, ¿qué importancia tiene que estos derechos estén plasmados en las leyes? ¿Crees, por ejemplo, que podrías haber estudiado si tu derecho a hacerlo no hubiera estado marcado en la Constitución?
Sí, a la educación y a estudiar. El artículo 3, que dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Siendo la Constitución nuestra máxima ley, todos los mexicanos tenemos la obligación de sujetarnos a sus disposiciones. La importancia de que estas disposiciones estén plasmadas radica en que tenemos una base en que apoyarnos para exigir nuestros derechos y defendernos en caso de que alguien nos afecte al violar dichas disposiciones. Por ejemplo, si alguien no respetara tus garantías individuales o sociales, tú puedes exigir un cambio de actitud con base en lo que marca la Constitución. Pero además, la misma Constitución en sus artículos te ofrece mecanismos para hacer valer tus garantías. Uno de los más importantes es el juicio de amparo, que permite a las personas defenderse de cualquier acto de las autoridades que pudiera afectar sus garantías individuales. Y entre los organismos creados también con este fin, destaca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se creó al inicio de la última década del siglo XX, pues conforme va avanzando el tiempo, hay nuevas necesidades y nuevas respuestas van perfeccionando nuestra máxima ley. ¿Y tú, crees que has recibido beneficios de las garantías individuales y sociales que marca la Constitución? ¿Por qué? ¿Qué crees que pasaría si no hubiera Constitución? ¿Qué derechos consideras que tendrías entonces? ¿Crees que la Constitución podría apoyarte en el respeto de tus derechos? ¿Cómo podrías utilizarla para que así fuera? Y finalmente, ¿hay algún otro derecho que te gustaría se contemplar en la Constitución?